antes de hacer las consultas al costarricense, yo quiero ponerle un poquito en contexto sobre el rol de la Defensoría, porque sobre todo a partir de la intervención del compañero Gilberto Campos, me genera muchísimas preocupaciones las no respuestas y el no conocimiento de datos de una gestión por la que es muy bien conocida la Defensoría, que es la gestión de denuncias, recibimiento y gestión de denuncias. Y es que vean, desde 1993, cuando se creó la Defensoría de los Habitantes, con este llamado para proteger derechos e intereses de los habitantes, no ha podido desvincularse del tema político en la elección de este puesto. Y es muy preocupante porque, nos guste o no, el tema de la politización está carcomiendo la institucionalidad, y yo creo que ese es uno de los principales retos que la administración Chávez Robles se ha encontrado y lo ha denunciado, y la gente ya lo sabía, pero no se ha atrevido a generar los cambios, y me preocupa que en la Defensoría no sea diferente. Recordemos nada más como antecedente, específicamente en la elección de doña Angie, que el 6 de febrero de 2023 renuncia, según ella había mencionado. Yo he militado por muchísimo tiempo, estoy leyendo una noticia, he militado por muchísimo tiempo y es una sumatoria de cosas las razones de su renuncia. Esto el 6 de febrero y el 27 de ese mismo mes ella es electa. Y es que hay otro antecedente que yo sé que no es nada de qué sentirse orgulloso, pero nada más para recordar, costarricense, cuando la señora Sandra Pisk era diputada del Partido de Liberación Nacional, ella era candidata también a defensora. Sí, ella superó a la ex primera dama Margarita Penón. Luego anuncia, obviamente, que para evitar comentarios va a renunciar a su curul. Y entonces creo que lastimosamente romper ese vínculo con la política le ha costado mucho, y lastimosamente ya vemos que esto ha sido típico en la manera en que se ha estructurado gran parte de la institucionalidad costarricense, que en este caso en particular, reitero, preocupa mucho por el fin tan importante que debería desempeñar la Defensoría. Es en 2014 que entonces se aprueba una reforma para que no se repita esta anécdota que les comparto de la señora Sandra Pisk, y prohíbe que diputados del mismo periodo aspiren a este cargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente esto ha contaminado. Entonces, qué tirada, ¿verdad? Que la política se meta incluso, y haya sido costumbre meterla hasta en una institución que debería ser tan importante. Doña Angie nos habla esta tarde de la necesidad de una reforma de la Carta Magna para otorgarle un rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes como una manera de fortalecer las capacidades de incidencia nacional e internacional del órgano defensor para aproximarse a buenas prácticas de instituciones homólogas de la región. Sin embargo, personalmente creo que antes de otorgarle ese rango constitucional, nosotros deberíamos revisar, replantearnos el accionar de la Defensoría, contrastar números, por ejemplo, de manera que logremos constatar o no que cada costarricense efectivamente se sienta respaldado frente al Estado, misión que tiene esta institución, porque no estoy segura de la respuesta que podría dar la ciudadanía en este momento si le consultamos cuánto confía en la Defensoría y cuál es la percepción que tiene sobre su desempeño. Viene la Defensoría, además, tiene que justificar los miles de millones que el país invierte en ella, ¿verdad? Tiene que demostrar que puede efectivamente tender esos puentes para atender esas necesidades urgentes de tan diversas poblaciones. Desde el año 2023, doña Angie, usted justifica ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa la necesidad de más recursos para mejorar la
involución presupuestaria que tenía la Defensoría desde el año 2018. Y mencionaba usted que esto afectaba en el desarrollo regional, en las capacidades operativas y tecnológicas. Entonces se presupuestó casi un 20% más a la institución. Evidentemente, cualquier persona diría, más recursos debe responder a más y a mejor gestión, pero resulta que en el informe se anuncia que se mantiene una subejecución de su presupuesto, ya no en un 81 u 82%, sino en un 88.17 aproximadamente, que es lo más alto que se ha podido ejecutar en 6 años, es decir, se sigue estando por debajo del 90% pese a un aumento en el presupuesto. Entonces, sé que hablo por muchas personas, ¿cómo es posible entonces que se afirme esto? Y doña Angie, es muy probable que no nos dé el espacio para que usted pueda responder a estas preguntas. Entonces, posteriormente, en un oficio, yo se las voy a trasladar para que pueda contestarnos y yo indicarle a la población de qué manera fueron contestadas mis inquietudes. ¿Por qué? Porque no se dice por qué es que se sostiene esta subejecución, porque es que año tras año se sigue subejecutando. ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las áreas afectadas en la institución? Porque recordemos que cada millón, cada coloncito que ahí se coloca, es plata del Estado, es plata de la gente y que debe verse el retorno en la tutela de los derechos de la ciudadanía. Y es que efectivamente los recursos públicos se tienen que ejecutar, tienen que invertirse de una manera eficiente y gastarse en lo que se proyecta en el presupuesto que se presenta. Entonces, ¿cómo es posible que en un informe no se indique en el cumplimiento de su deber y responsabilidad cuáles son las razones ciertas de esta subejecución? Reitero, cuáles son los programas que se ven afectados por ellos y cuáles son las razones para sostener esta subejecución. Además, nos encantaría saber en qué se ejecutó el 20% adicional que se le brindó. ¿Cuánto de ello también fue subejecutado? Porque si en este momento el informe no brinda respuestas a estas preguntas y debería hacerlo, ¿verdad? Entonces, al no existir estas respuestas en el informe que se está brindando hoy, solo podríamos concluir que es porque hay falta de capacidad para gestionar o hubo un error en el momento en que se presentó ese presupuesto. Entonces, reitero, sí quiero posteriormente enviarle estas preguntas para que pueda ampliar en las respuestas. Queremos saber los programas, las partidas afectadas, cuáles son las consecuencias de ello, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque obviamente en un informe de rendición de cuentas, el ciudadano es quien necesita conocer toda esa información. ¿Por qué? Porque además indica que se realizaron 21 nombramientos que permitieron atender necesidades principalmente en áreas de atención directa, pero que persiste una limitación de personal para la cobertura nacional. Entonces, el informe resulta omiso por cuanto no detalla cuál tipo de plazas fueron las que se ocuparon, cuáles son los mecanismos de evaluación de desempeño, de productividad, que se implementaron para asegurar que estos nuevos funcionarios efectivamente estén cumpliendo con el trabajo que ayude con la función de la Defensoría. Además, quisiera también que en el informe, en la solicitud, perdón, el oficio que le voy a extender, pueda ampliarnos en relación con sus viajes, porque hasta el mes 18, en noticias se comentaba que usted había realizado 11 viajes, en un promedio de un viaje cada mes y 6 días, ha visitado ciudades como Nueva York, Budapest, Panamá, Barranquilla, Copenhague, Madrid, Zambia, Bolivia, Ginebra. Entonces nos gustaría también saber detalles de esto. Gracias. Nuestro patrimonio de 1.24 billones
es una tranquilidad para todos los costarricenses. Somos la única aseguradora en este país que tiene un hospital propio. Les comparto que por 6º año consecutivo mantenemos la certificación Carbono Neutral Plus. Para el programa Bandera Azul Ecológica nos complace estar acá y este evento es galardonado con una nota 100. Muchas felicidades. Con la finca que nos han arrendado, el apoyo que nos han dado, el INDER nos cambió la vida. El INDER ejecutó más del 97% de su presupuesto en el último año. Récord histórico. Cerca de 50.000 millones de colones se invirtieron en obras de infraestructura, transferencias, apoyo a emprendedores y proyectos que cambiaron positivamente la vida de unas 615.000 familias rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Sembramos oportunidades para cosechar desarrollo. Las nuevas tecnologías ofrecen muchos beneficios, pero también responsabilidades, como informarse y educar a sus hijos sobre los riesgos digitales. Para protegerse de estos riesgos, nunca revele la clave de su cuenta bancaria o ingrese a enlaces sospechosos. Mantenga las aplicaciones actualizadas y utilice contraseñas fuertes. Infórmese, proteja su dinero, su privacidad y el bienestar de su familia. Es hora de tomar en serio su seguridad digital.